más nos... Okay. No, ya nos introducimos el nombre del servidor, el nombre que queremos, establecemos la dirección IP, nos conectamos al servidor y ya podremos estar visualizando los valores en el cliente. En ese caso, como podemos ver, estaba analizando el potenciómetro y el valor en ese momento era de 106. Ya en la parte de los resultados tenemos el caso de lectura. Bueno, en ese momento yo moví la perilla y el valor que arrojó de intensidad de LED era de 106. Si yo después, en el siguiente caso, movimos la perilla del potenciómetro a su punto mínimo y eso hizo que la intensidad de LED estuviera al máximo, que fue 255. Después tenemos los resultados en el caso de escritura, en el cual, pues como dijimos, en el código del cliente íbamos a estar variando el estado de operación del LED. Aquí en el primer código vemos que dice B0, estábamos mandando un 0 y como podemos ver a la derecha, el Arduino apagó el LED. La imagen de abajo, mandamos un 1 y el Arduino enciende el LED. Conclusiones. Bueno, las industrias son lugares que están en constante cambio y necesitan tener una capacidad de adaptación casi automática. Es por eso que la implementación didáctica de los protocolos de comunicación OPC-UA dentro de las universidades pues es de gran importancia. El implementar la comunicación OPC-UA representa que los alumnos serán capaces de comunicar diferentes ecosistemas de trabajo, dando la oportunidad a que no sea estrictamente necesario el uso de software y equipo de un proveedor en específico, como se pudo comprobar en el sistema OPC propuesto. Y por último, el que los alumnos conozcan acerca del protocolo de comunicación OPC-UA hará que logren una rápida adaptación al sector productivo en su futuro profesional. Básicamente es que con este sistema propuesto es tratar de acercar a los estudiantes a lo que son los protocolos de comunicación industriales y utilizando hardware y software asequibles para ellos, pues lograr ya cuando terminen sus estudios, lograr una rápida inserción al sector industrial y que sea pues más sencillo comenzar su etapa laboral. Y ya pues por último tengo algunas referencias y llegamos al periodo de preguntas si existe alguna. Bien. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Y de igual manera, si alguien tuviera alguna pregunta, les pedimos de favor que activen su micrófono para que Fernando con gusto la responda. Bien. En ese caso yo tengo una pregunta para ti, Fernando, ¿no? Sí. Sabemos que existen otros protocolos pues muy similares con respecto a estas cuestiones del manejo del Internet de las cosas y demás, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿en algún momento hubo un análisis para optar, por ejemplo, por RES o MQTT en vez de OPC-UA? Sí, bueno, nos planteamos esa misma pregunta al momento de analizar y poner la propuesta y llegamos a la conclusión de que era importante hacer el uso de OPC-UA, ya que es el estándar industrial, pues por así decirse, por excelencia. Entonces, pues nuestra finalidad era introducir a los jóvenes, a mí en este caso que soy un estudiante de la carrera,
pues introducirnos a lo que es el protocolo de comunicación industrial más amplio a nivel industrial. Ok, muchísimas gracias, Fernando. A continuación, hacemos entrega del reconocimiento de la ponencia. El Centro de Investigación en Matemáticas AC y la Universidad Tecnológica de Torreón otorgan el presente reconocimiento y agradecimiento a Fernando Rivera Velázquez, Eduardo Salazar Valle y Gloria Mónica Martínez Aguilar por su valiosa participación en el Congreso Internacional SIMS 2021 con su artículo Servidor OPC UA con Raspberry Pi y Arduino para uso didáctico. SIMS se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Torreón, Coahuila, México, del 20 al 22 de octubre de 2021. Firman Raúl Martínez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Hugo Montoya Díaz, presidente de Canieti, Coahuila, Durango, y Yesrel Mejía Miranda, presidente del SIMS. Muchísimas gracias por tu participación, Fernando. Gracias. Hasta luego. Continuando con nuestra tercera ponencia, damos la bienvenida a Wilson Castro, quien nos presentará el artículo intitulado Método para la corrección generalizada de reflectancia en imágenes hiperespectrales de frutos con superficies redondeadas. Estudio el mango, variedad Ken. Adelante, Wilson, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Se escucha bien? Héctor, ¿cómo está? Sí, se ve perfectamente la presentación, Wilson. Gracias. Agradezco. Disculpen, hay un poco de ruido de fondo. Estoy fuera de mi lugar de trabajo y tengo que viajar. Pero bueno, aquí estamos. Les agradezco la oportunidad de poder presentar nuestro trabajo con el Castro. Soy quien presentará el día de hoy esta labor en el Congreso. En esta labor hemos participado varias universidades, la Universidad Nacional de Frontera y Persona y la ingeniero Erika Quinde, la Universidad Nacional de Guadalajara con el doctor Jimena Vilayol, la doctora Brenda Acevedo, por encima del doctor Jeffrey, y por la Universidad de Sao Paulo, el profesor Adriano Unortegi. Esta es una labor mixta entre ingenieros informáticos y ingenieros alimentarios, porque nosotros nos encontramos actualmente con la necesidad de aplicar los avances tecnológicos en el uso de la Big Data para el control de la calidad de alimentos, y en esencia para la calidad de productos alimentarios, de productos frutícolas. Si bien es cierto, algo se conoce ya del uso de imágenes de hiperespectro, que ya lleva más de 2 décadas, estudiándola debido a la capacidad de proveer una gran cantidad de información, tanto espacial como espectral, que se va a organizar en forma de hipercubos, correcto, en forma de X10. Si nosotros entendemos una imagen tomada por una cámara cualquiera, pues básicamente es la información distribuida en píxeles en una malla cartesiana, en un plano cartesiano, filas y columnas, que nos entrega la información de diferentes bandas de cuánto un objeto está recibiendo y está emitiendo en diferentes longitudes del espectro visible, básicamente el rojo, el verde y el azul. Sin embargo, cuando trabajamos con imágenes hiperespectrales, nos damos cuenta que ya no trabajamos con solamente 3 longitudes de onda. Podemos trabajar con 20, 30, 50, 100. A partir de 20 longitudes de onda ya se considera hiperespectro. Por debajo de 20 se considera multiespectro. Y las ventajas entre la hiper y multiespectro es la cantidad de información y posibles perfiles de huellas que podamos sacar. Y con esas huellas poder determinar estado de madurez, presencia de contaminantes, el desarrollo microbiano, daños o deterioros. Correcto.
habiéndose desarrollado trabajos en diferentes productos, quesos, quinoa, carne de pollo, carne de res, entre otros. Sin embargo, acá tenemos una dificultad, y la dificultad la podemos ver en la imagen del costado. Si nosotros apreciamos, esta imagen es una imagen, una representación de imagen de hiperespectro, y los bordes de la imagen tienen un color más oscuro que un punto de mayor luminosidad, que es el cenit de esta imagen. ¿Qué es lo que sucede? De acuerdo a cómo la luz llegue sobre la imagen, se podrá apreciar posiblemente más o menos coloreada. Esa falta sensación de más o menos color, dado la forma de la imagen, hace que nosotros podamos tener confusiones a la hora de clasificar, segmentar o extraer perfiles. Y ese es uno de los problemas que nos ha venido generando mucha dificultad a la hora de la aplicación de esta tecnología. Ya han habido algunos trabajos, el más conocido es el de Gómez Sánchez, que trata de hacer un aplanamiento de imágenes redondeadas. Pero este aplanamiento se ha utilizado básicamente para geometrías similares a la esférica, ya que es un aplanamiento utilizado ya en satélite, ¿correcto? Entonces, ¿tenemos limitaciones en la tecnología? Claro. Primero en saber en qué rangos se mueve qué rango vamos a leer la imagen de hiperespectro, si en el V-BIS-NIR o en el NIR, ¿correcto? ¿Qué rango es el más adecuado? ¿Qué rango me permite un mejor ajuste? ¿Qué rango y qué modelo? Cómo seleccionar las regiones de interés, así como establecer el método de calibración y toma de imagen. Como lo comenté hace un momento, nos encontramos con el desafío de la forma. Cuando nosotros iluminamos una superficie redonda, ¿correcto? Los ejes de iluminación versus el punto de colección o de percepción de la imagen está más o menos organizado. Y es posible corregir con el diseño de una geometría más o menos simple como hacer la superficie lambertiana. Sin embargo, cuando ya tenemos formas más complejas, como por ejemplo mangos, empresas, huevos, esta geometría ya me genera de problemas a la hora de la reconstrucción. Comúnmente, estas representaciones redondas ya se han generalizado mediante el trabajo de Gómez. Sin embargo, al aplicar esta misma corrección a mango, a lichi, a huevos, se observa en los trabajos ya publicados cómo hay zonas de mucha mayor intensidad que ya nos están falseando el resultado promedio del perfil espectral. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros decimos es desarrollar un método que generalizara esta corrección, que pudiera implementarse para muestras complejas, como el caso del mango, y lo hemos probado utilizándolo como base, una etapa previa, para determinación del contenido sólido total. Se tomaron 384 frutos de mango, variedad indica, variedad gen, de calidad de exportación, que como ustedes pueden apreciar, a la hora de ser tomada imagen, mostraba zonas de alta intensidad como de baja intensidad lumínica. ¿Correcto? Asimismo, durante el proceso de maduración, mostraba zonas de cambio de colores de rojo a verde, lo cual también hemos estado evaluando para ver su efecto sobre la corrección de la imagen. Entonces, posteriormente tuvimos el contenido sólido soluble, de acuerdo a la refractometría, por triplicado en cada muestra. Adquirimos imágenes de hiperespectro con una cámara Spectin finlandesa, mediante el software Lumo Scanner propio de este equipo, en el rango de 318 a 1004 nanómetros, un total de 112 bandas. Se generó e implementó el método de corrección. Este método de corrección, como pueden ver, parte de obtener en primera instancia las imágenes, segmentar por umbral a una longitud de onda de 470 nanómetros para poder determinar qué píxeles corresponden a la muestra, corregir
los píxeles de la muestra mediante un suavizado por Swarovski Light de segundo orden y de 11 pasos. Y posteriormente, con la función Edge, debido al cambio de color entre el borde de la muestra y el fondo, identificar los píxeles de borde. Se desarrolló tanto la corrección de malla radial como corrección de superficie lambertiana. Se puede ver los pasos principales de la superficie de malla radial en la mano izquierda, así como la corrección por superficie lambertiana en la mano derecha. La corrección lambertiana ya ha sido trabajada en el artículo de Gómez Sánchez del 2008 y aplicado en diversos artículos. Y entonces ya es información más conocida. Y lo que nosotros hicimos fue, por otro lado, desarrollar un modelo radial que tomase como punto central el de máxima luminosidad, o el punto geométrico como lo hace Gómez. A partir de ello extraer valores de reflectancia y con esos valores de reflectancia calcular funciones lineales. Esas funciones lineales son básicamente son funciones lineales cuadráticas que toman los puntos del mínimo al máximo en ángulos con distancias equiangulares y equidistanciados para calcular con ellos factores de corrección, como estamos viendo. Ambos factores de corrección, tanto el de malla radial como el de Gómez Sánchez, fue probado en imágenes mediante la corrección por división. Posteriormente, con estas imágenes corregidas y con los perfiles medios de cada imagen, se procedió a construir y validar un modelo para determinación del contenido sólido soluble. Este contenido sólido soluble fue modelado mediante una red neuronal artificial de tipo perceptrón multicapa, de 3 capas, una capa oculta y de diseño triangular. Ok. En la muestra podemos apreciar los resultados del contenido sólido soluble de la muestra de mango utilizada y cómo es que las muestras se distribuyeron en una curva normal, lo cual es coherente con la recolección aleatoria que se ha tenido en los campos de cultivo. Y si bien es cierto, hemos tenido un número pequeño de muestras, para algunos rangos, en algunos hasta 18 muestras, esto es sencillamente coherente con algunos otros trabajos como el de Ron Nicole, un trabajo que hace una corrección similar a la nuestra en su trabajo de corrección geométrica para algún valor de corrección. Como podemos apreciar, esto es el punto medular de nuestros resultados. Podemos apreciar que la corrección geométrica de base radial, que la pueden ver en la parte superior y izquierda, la segunda figura, muestra un mejor ajuste con la forma y la geometría de la muestra. Eso hace que los coeficientes sean más próximos a la forma de la muestra y sea mejor la corrección, la cual se puede apreciar en las figuras superiores de la mano derecha. La corrección radial versus la corrección lambertiana está mostrando mejor aplanamiento. Mejor ajuste a la forma y a la geometría. Mientras que la corrección por superficie lambertiana, al tomar y a puntos fijos, no hacer corrección por forma, muestra todavía una muy poca corrección entre la imagen inicial que pueden ver al inicio de la capa superior y la imagen final del lado derecho, que es la corrección lambertiana. Entonces, tanto para 590 como para 991 nanómetros, en ambos casos la corrección por malla radial que se desarrolló muestra gráficamente, visiblemente, una sensible mejora con respecto a cómo se ha aplanado la intensidad en todos los píxeles de la muestra. Y mostramos muy pocos puntos de alta intensidad lumínica. Eso también se puede corroborar con el valor de perfil medio de ambas muestras, corregidas tanto A, la parte superior, por la malla radial, como B, por la superficie lambertiana. Como podemos apreciar,
En una muestra que no presentaba cambios de color en maduración, es sensiblemente menor la desviación estándar en la muestra realizada radialmente que en la muestra lambertiana. Eso nos demuestra que es mejor el ajuste, es menor la confusión posterior de los perfiles medios que esperamos lograr. Si bien es cierto, no hemos tenido mucho incremento con la predicción, en este caso se trabajó con un valor medio de toda la muestra. En trabajos posteriores nosotros estamos ya haciendo determinación de daños, presencia de patógenos y deterioro de alimentos, y estamos encontrando mejores resultados porque el aplanamiento no interfiere con los cambios de color de la muestra en sí. Finalmente, como conclusiones, se puede apreciar que la predicción de perfiles espectrales corregidos de acuerdo a la geometría no ha sido estudiada a profundidad. Y eso se muestra también en los diferentes artículos ya publicados previamente, que utilizando una geometría no adecuada para muestras, han ido publicando ya resultados con no tan buena ajuste, sobre todo con visiblemente. Y basándose sobre todo en perfiles medios para tratar de dejar de lado el error por corrección. Asimismo, existen estudios realizados para geometrías esféricas, sin tomar en cuenta que existen geometrías diferentes y la heterogeneidad de las muestras en la superficie. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de naranjas, que trabajó naranjas, mandarinas, pomelos, pues los que trabajó Gómez, trabajado otros autores, tanto geometrías esféricas o lambertianas, no hay cambios sensibles de color en otros alimentos, manzanas, piñas, mango, como en nuestro caso. Hay zonas que cambian sensiblemente de color y esos cambios de color ya interfieren con la corrección por geometría. ¿Cuánto esto se correlaciona? Es parte del estudio que estamos realizando. Por tanto, el modelo propuesto mostrado ser útil para corregir geometrías, imágenes hiperespectrales justos con superficie redondeada. El modelado de radiaciones espectrales y el PSS posterior a la aplicación permite alcanzar valores de 0.79 y error promedio de 0.09. Por tanto, podemos concluir que es necesario continuar con el estudio de estos modelos de corrección y su aplicación en problemas de clasificación y de discriminación. Nosotros entendemos que el uso de estas tecnologías, de estos métodos, podrá minimizar confusiones y mejorar los procesos de análisis en línea. Sin embargo, eso también nos lleva a pensar el tiempo de procesamiento y de cómputo. Entendiendo que una salida para la reducción del tiempo de trabajo en línea debe ser, por ejemplo, el análisis por GPU. Muy bien, señores, con el disculpa del caso y agradeciéndoles por su tiempo, concluido la presentación. Quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Wilson, por tu presentación. Y de igual manera que en las anteriores, si alguien del público tuviera alguna pregunta, de favor puede activar su micrófono y realizarla. Gracias. ¿No? Bien, entonces, en ese caso me permito, Wilson, realizarte un par de preguntas, ¿no? La primera, bueno, más que una pregunta, es una cuestión por ahí de duda o curiosidad. Sabemos que existen las imágenes multiespectrales y las hiperespectrales, ¿no? Entonces, en este caso, para efecto de su investigación, las razones por las cuales están optando por esta segunda categoría, ¿no? Trabajar con el hiperespectro, ¿cuáles serían? A ver, el punto es que cuando tienes tu imágenes de multiespectro, hay longitudes de onda que tú no vas a tomar en cuenta y que pueden tener información o contener información importante, ¿correcto? Por ejemplo, una imagen común de multiespectro en un dron, 600, 800, 920, más nanómetros.
Pero nos olvidamos que, por ejemplo, tenemos longitud de onda dentro del ultravioleta. Y dentro del ultravioleta podríamos detectar la presencia de patógenos. Y eso es usado, por ejemplo, para la detección de coliformes fecales en muestras de carne, en huevos y en frutales. Ya ha sido utilizado y ha sido probado. Entonces, mientras más puntos podamos testear para determinar cuáles son las longitudes de onda relevantes, va a ser más fácil de determinar cuál es o cuáles son las longitudes de onda que debería después extraer y generar eh, una aplicación en línea. Es decir, si bien es cierto, nosotros empezamos con el multispectro y hiperespectro, para una aplicación en línea llegamos al hiperespectro, al multispectro. Vamos a reducir de 200 a 5, a 6, a 7, solo a las relevantes. Ok, ok. Bien, gracias por la respuesta, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ustedes, bueno, presentaron pues un marco matemático para trabajar con esta cuestión de mejora, ¿no? O corrección de la reflectancia, ¿no? Pero hubiera alguna otra variable que pudiera entrar en escena para que puedan tener un mejor reconocimiento, o sea, en este caso del fruto que están analizando. Se han utilizado varias técnicas. La obtención de imágenes ya no es en un solo plano, sino imágenes laterales. Por ejemplo, tener una imagen de planta y dos laterales, y con eso tratar de reconstruir el sólido. El problema, requiere mucho tiempo de procesamiento para hacer una reconstrucción de sólidos por puntos. Y eso hace que la aplicación en línea sea dificultosa por el tiempo de cálculo. Cuando está pasando en una línea de procesamiento, una placa transportadora, no pasa fruto, pasan cientos por minuto. Entonces, tratar de reconstruir por puntos, por cada fotografía, por cada fruto, sería inviable. Entonces, nos tenemos que regresar a una sola toma, pero aplanar la imagen. Y en ese aplanamiento es donde estamos nosotros. Que en este caso es importante la velocidad, ¿no? de reconocimiento, suponiendo que tuviéramos aplicaciones, pues, en una línea de manufactura, ¿no? Donde se estuviera, pues, separando, ¿no? El fruto, con ciertas características de aquel que las incumple, ¿no? La limitación a la fecha de la tecnología de imágenes hiperespectrales es justamente eso. Requiere demasiado poder de cómputo para poder hacer reconstrucciones y determinaciones, y con lo cual podamos posteriormente hacer clasificaciones. En caso de productos planos en los cuales no se genera reconstrucción, es más rápido, más práctico la detección. Pero cuando tomamos el paso previo de la reconstrucción, nos dificulta el tiempo de procesamiento de esta reconstrucción. Perfecto, perfecto. Te agradecemos, Wilson, por tu ponencia, y a continuación hacemos entrega del reconocimiento. Bien. Pueden visualizar ya, ¿verdad? El reconocimiento, ¿ok? El Centro de Investigación en Matemáticas AC y la Universidad Tecnológica de Torreón otorgan el presente reconocimiento y agradecimiento a Wilson Castro Silupu, Erika Quinde Flores, Brenda Acevedo Juárez, Yisrael Mejía Miranda, Adriano Bruno Tec, Jimer Ávila George, por su valiosa participación en el Congreso Internacional SIMS 2021 con su artículo Método para la corrección generalizada de reflectancia en imágenes hiperespectrales de frutos con superficies redondeadas, estudio el mango variedad Kent. SIMS se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Torreón, Coahuila, México, del 20 al 22 de octubre de 2021. Firman Raúl Martínez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Hugo Montoya Díaz, presidente de Cañete, Coahuila, Durango, Yisrael Mejía Miranda, presidente del SIMS. Muchísimas gracias por la ponencia. Muchísimas gracias. Bien, continuando con nuestro programa, damos la bienvenida a la doctora Mirna Muñoz, quien me suplirá
en el rol de moderador. Adelante, Mirna, por favor. Gracias. Bien, no sé si me escucha la doctora Mirna. En todo caso, disponemos de algunos minutos antes de iniciar con nuestra siguiente ponencia. Les agradecemos La grabación. Cuando gustes presentar, por favor, compartirnos tu pantalla. Perfecto, la vemos, Ana. Muy bien. ¿Sí me oyen? ¿Todo bien? Sí, todo bien, se escucha, te escuchas bien y vemos la presentación. Cuando gustes. Uh-huh. Buen día a todos. Yo vengo del Instituto Tecnológico de Orizaba, de la maestría en Sistemas Computacionales, a presentarles el artículo Análisis de un sistema de seguimiento al contagio de enfermedades infecciosas dentro de una empresa mediante el uso de bases de datos orientadas a grafos. La agenda contempla la introducción, trabajos relacionados, propuesta, conclusiones y referencias. Como sabemos, desde finales del año 2019 se inició en el mundo un cambio de paradigma en cuanto al seguimiento de las enfermedades infecciosas. Si bien en la historia se tiene registro de otras pandemias, el caso del COVID-19 ha tenido un impacto mucho mayor en la vida diaria de todas las personas porque hasta el momento, aún con la existencia de las vacunas, es indispensable conocer lo más pronto posible los primeros contagios dentro de un grupo para disminuir o al menos contener los casos. Cabe mencionar que el seguimiento de los contagios no es algo que surgió con la actual pandemia. De hecho, existen estudios al respecto en enfermedades como gripe o ébola. Pero en el caso de COVID-19 se ha vuelto indispensable para las empresas, incluso de 50 personas, identificar rápidamente si los contagios aumentan y poder tomar decisiones tempranas para evitar el cierre total de sus actividades. En cuanto al ámbito de la epidemiología, se tienen identificadas gran cantidad de variables importantes para detectar los contagios, más allá de las pruebas de laboratorio. Sin embargo, no es siempre posible contar con todas ellas. Y aunque algunas pueden obtenerse mediante el uso de nuevas tecnologías como los teléfonos inteligentes, se corre el riesgo de intrusión sobre los datos personales. Debido a la complejidad de la información que representan los contagios, es común mostrarlos mediante bases de datos orientadas a grafos, siendo que algunos proveedores de bases de este tipo están permitiendo el uso de sus herramientas de forma gratuita. Es importante mencionar que el INEGI, en su estudio sobre la demografía de los negocios en el 2020, mostró que de las 4.9 millones de pequeñas y medianas empresas registradas en el país en el año 2019, solo 3.9 millones sobrevivieron a la pandemia por COVID-19, lo que indica que las pymes no cuentan con el dinero suficiente para invertir en sistemas que hagan uso de dispositivos IoT para detectar casos de contagio de enfermedades infecciosas dentro de ellas. Con base en lo mencionado anteriormente, es que para el análisis presentado en este artículo no se consideran las funcionalidades que ofrecen los dispositivos con elementos IoT, ya que se maneja desde la perspectiva de que no todos los miembros de una empresa cuentan con dispositivos móviles de gama alta y que la misma empresa no va a proveer a sus empleados con dichos dispositivos. Por lo tanto, en este artículo se realiza el análisis de un sistema conformado por una aplicación web y 2 aplicaciones móviles que permitan seguir casos de enfermedades infecciosas dentro de una empresa haciendo uso de una base de datos orientada a grafos. Pasando con los trabajos relacionados, tenemos el artículo de Srinivasan y colaboradores, optimización de simulaciones paralelas de propagación de infecciones a través de viajes aéreos para el análisis de políticas, cuyo problema es que los viajes en avión son un foco de transmisión del ébola y para frenar los contagios manejan las simulaciones por computadora para prever las políticas adecuadas a seguir en caso de contagio. Lamentablemente, existen cuellos de botella en la funcionalidad de las simulaciones generadas por la máquina Blue Waters que impiden tener resultados de manera rápida y por lo tanto no se logra un control oportuno de los contagios, por lo que el objetivo fue identificar los cuellos de botella con base en posibles escenarios y optimizarlos para reducir el tiempo computacional. El resultado fue una reducción de tiempo de las simulaciones de computadora de varias horas a 20 minutos. En el artículo de Chai y Pavlov, propagación de una epidemia basada en la trayectoria de redes,
El problema es que los modelos epidémicos se centran en las infecciones por contacto, por lo que solo analizan la propagación de una epidemia de acuerdo al grado de cada nodo. El objetivo fue diseñar un modelo de difusión capaz de propagar agentes infecciosos entre nodos, haciendo uso de rutas construidas por protocolos de enrutamiento. Con ello realizaron pruebas en diversas ciudades del mundo, demostrando que aunque las ciudades no tengan un grado alto, es decir, que no tengan gran cantidad de ciudades vecinas directas, aún pueden ser susceptibles a contagios debido a que se encuentran entre rutas que conectan a otras ciudades. Como resultados, con este modelo se permitió localizar las ciudades más propensas a tener contagios en una infección basada en rutas, para así manejar con mayor control una epidemia y realizar una correcta toma de decisiones. Pasando con el artículo de Batzel y colaboradores, simulaciones paralelas de propagación de enfermedades infecciosas en redes sociales realistas. El problema es que los modelos matemáticos y computacionales que analizan parámetros estadísticos de las epidemias no comprenden la complejidad del comportamiento humano y sus interacciones, las cuales fungen como mecanismos de propagación de enfermedades, por lo que el objetivo fue implementar un software que simule la propagación de enfermedades en redes de interacción grandes, realistas y de evolución conjunta. Como resultado, el software fue utilizado durante los brotes de H1N1 y Ébola, permitiendo crear planificaciones en tiempo real. En el artículo de Sousa y colaboradores, detección de grupos espaciales de riesgo de infección de enfermedades mediante patrones de movilidad de redes sociales escasamente muestreados, el problema es que la vigilancia de la salud pública hace uso de métodos para detectar conglomerados espaciales, pero solo asignan una ubicación, que es la residencia de la persona, y no consideran todos aquellos posibles lugares a los que dicha persona pudiera acudir. Por lo que el objetivo fue crear modelos que permitan generar patrones de movilidad de una persona, enferma o que lo estuvo, de acuerdo a la geolocalización de sus tweets. Como resultado, se tuvo una efectiva localización de los posibles lugares a los que una persona puede acudir a partir de dicha geolocalización. En el artículo de Liu Fong hacia un modelo realista para simular la propagación de la enfermedad infecciosa COVID-19, presenta como problema que con la llegada del COVID se notó que el modelo susceptible, expuesto, infectado, recuperado, es decir, el modelo SEIR, no era suficiente para analizar este virus debido a que no considera todas las posibles variables que puedan surgir bajo esta enfermedad. El objetivo fue diseñar una extensión de este modelo en donde se consideren las variables población asintomática, población muerta, susceptible en aislamiento, expuesta en aislamiento e infectada en aislamiento. El resultado fue que el error cuadrático medio del modelo diseñado es mejor que el del modelo SEIR, además de que los valores predichos por el modelo diseñado son consistentes con los datos reales. Y en cuanto al artículo de Chandel y colaboradores, ProxyTrack, una solución robusta para hacer cumplir el distanciamiento social en tiempo real y el rastreo de contactos en el escenario empresarial, presentan como problema que a raíz del COVID-19 se presenta como dificultad en el ámbito empresarial el mantener una distancia prudente y por ende la dificultad para saber sobre posibles contagios de manera oportuna, por lo que el objetivo fue desarrollar una aplicación que permite a través de teléfonos inteligentes rastrear la cadena de una posible propagación de infecciones y alertar a los usuarios cuando se violen las normas de distancia. El resultado fue que la aplicación permite tomar decisiones de proximidad con una precisión del 94% y en casos de contagio se comparte la información con las autoridades sanitarias para aislar a la población en riesgo. A continuación se muestra el análisis comparativo entre las propuestas de los artículos mencionados, identificando los requisitos principales enumerados del 1 al 4. El 1 es el rastreo de enfermedades infecciosas, 2 la generación de alertas, 3 el soporte en la toma de decisiones y 4 la privacidad y protección de datos personales. Cabe mencionar que se incluye la privacidad y protección de datos como uno de estos requisitos, a pesar de que no es mencionado de forma explícita en los artículos analizados. Como podemos ver, el artículo de Srinivasan y colaboradores cumple con el criterio 3, los artículos de Chai, Pavlov y Batzel y colaboradores cumplen con los criterios 1 y 3, los artículos de Sousa y colaboradores y Liu y Fong cumplen con el criterio 1 y el artículo de Chandel y colaboradores cumple con los primeros 3 criterios. Se considera relevante el hecho de que ninguno de los trabajos relacionados cumple con todos los criterios contemplados, por lo que esto lleva a la creación de un sistema que sí los incluya y que además considere las condiciones específicas de la empresa para quien va dirigido el sistema. En cuanto al rastreo de enfermedades infecciosas y la generación de alertas, se cubre mediante el uso de la base de datos orientada a grafos y la implementación de un algoritmo que mencionaré más adelante. En soporte, la toma de decisiones se ve reflejado en la capacidad que tendrá el sistema para modelar los datos de los trabajadores con COVID-19 y detectar de entre todos los demás trabajadores de la empresa aquellos propensos a contagiarse, dándole la oportunidad al encargado de este sistema de alertar a los trabajadores en riesgo
Y en cuanto a la privacidad y protección de datos personales, se cubre mediante el establecimiento de la seguridad a través de la generación de tokens, además de que este sistema solo va a solicitar el ingreso de información como síntomas y signos vitales, sin llegar a ser tan invasivo como pueden llegar a ser otros dispositivos. Pasando con la propuesta, tenemos el esquema general del sistema, en el cual podemos ver que el sistema está conformado por la aplicación web, la aplicación móvil general y la aplicación móvil de inspección. Ambas aplicaciones cuentan con el módulo de registro de signos vitales y síntomas, que como su nombre lo dice, se va a encargar de la lectura y almacenamiento de signos vitales y síntomas. En el caso de la aplicación móvil general, este registro lo va a realizar el trabajador cuando se sienta mal y no se encuentre en su horario laboral. Y en el caso de la aplicación móvil de inspección, ese registro lo hace el personal del área de salud, ya que ellos se dedican hasta el momento a realizar valoraciones médicas aleatorias a sus trabajadores. Pasando con la aplicación web, tenemos el módulo de registro de información, que va a permitir el registro de usuarios y una carga masiva de datos. Es decir, considerando que se sabe que el área de registro de recursos humanos de la empresa ya cuenta con un registro de todos sus trabajadores, se va a cargar esa información a este sistema, permitiendo que en un futuro nuevos trabajadores se registren en él. Y además va a permitir la lectura y almacenamiento de síntomas. Este es un registro por parte del personal de salud. ¿A qué me refiero? En caso de que el trabajador esté en su horario laboral, no va a registrar, si se siente mal, no va a registrar sus síntomas mediante la aplicación móvil general. Él va a querer una atención personalizada, por lo que va a acudir al departamento de salud de la empresa a un chequeo y esa información se va a procesar en este módulo. Pasando con el módulo de aplicación de algoritmos, este se va a encargar de la detección de los posibles contagios, seguido del módulo de presentación de resultados, el cual va a presentar la información de los miembros del grupo de riesgo de posibles contagios, para llegar finalmente de nuevo al lado de la aplicación móvil general en el módulo de generación de alerta, el cual es para el envío de las alertas a los miembros del grupo de riesgo de contagio. Pasando con el análisis de las tecnologías, para el desarrollo de las aplicaciones móviles se hará uso de Apache Córdoba, ya que los trabajadores de esta empresa tienen ambos tipos de teléfono, es decir, Android y iOS, por lo que trabajar bajo este framework ayuda a generar la misma aplicación para su uso en ambos tipos de sistemas. Para el desarrollo de la aplicación web se hará uso de Java Server Faces y Prime Faces por su facilidad de desarrollo, permitiendo un tiempo de desarrollo menor. El gestor de base de datos orientado a grafos va a ser Neo4j, ya que es de uso gratuito y cuenta con un modelo de datos fácil de interpretar. Además, y lo más importante, es de que cuenta con la implementación del algoritmo de propagación de etiquetas, el cual es un algoritmo de gran utilidad que permite encontrar comunidades dentro de un grafo de forma rápida. Este detecta las comunidades utilizando la red estructural del grafo como una guía sin necesidad de determinar la información que contienen los miembros de la comunidad a detectar. Pasando con los diagramas de casos de uso, del lado de la aplicación móvil general a grandes rasgos, tenemos el registrar estado de salud. Mediante esta función se realizan dos acciones. La primera es que el trabajador podrá indicar su estado de salud, que puede ser sano o enfermo. En caso de estar enfermo, podrá ingresar sus signos vitales básicos y su sintomatología. Y la segunda es de que en caso de que el trabajador tenga COVID-19 y ya lo haya reportado anteriormente mediante el sistema, deberá llenar su valoración médica como seguimiento a su enfermedad todos los días hasta que se encuentre sano. Enviar comprobante de diagnóstico. Al momento de indicar su estado de salud, si el trabajador conoce su enfermedad, bueno, más bien conoce su diagnóstico, tendrá que indicar si se trata de COVID-19 o de otro tipo de enfermedad. Cual sea el caso, deberá adjuntar como imagen el comprobante de diagnóstico. En registrar COVID, en caso de haber indicado que la enfermedad es COVID-19, deberá ingresar más información al respecto, como fecha y lugar de realización de la prueba, el lugar del contagio, entre otros datos que son requeridos por la empresa. De igual forma, el trabajador podrá enviar sus incapacidades, registrar las vacunas contra el COVID-19 que ha recibido, enviar sus vulnerabilidades. Con esto me refiero a que podrá enviar el comprobante de las comorbilidades que le lleguen a detectar, registrar su seguimiento como contacto. Una vez que el algoritmo ha detectado a los miembros del grupo de posibles contagios, a estos se les denomina contactos, y una vez que se les ha notificado de que son propensos a contagiarse de COVID, lo que van a realizar mediante esta función es llenar su valoración médica durante 14 días con el fin de detectar indicios de COVID-19 en ellos. En registrar seguimiento como vulnerable por contacto familiar, esto es en caso de que el dicho trabajador viva con un familiar contagiado de COVID-19 en su casa,
por lo que el trabajador deberá llenar su valoración médica de igual forma por 14 días con el fin de detectar indicios de COVID-19 en él. Y consultar alertas es para el envío de las notificaciones al trabajador indicándole que está en riesgo de contagiarse de COVID. La aplicación móvil de inspección cuenta con el registrar resultados de valoración médica externos. Mediante esta función, los encargados de transporte podrán realizar valoraciones médicas a los transportistas que ingresan a la empresa, pero que no son trabajadores de ella. Aunque la información que se va a procesar en este caso de uso no va a ser analizada por el algoritmo, se agregó ya que es una función requerida por la empresa. En cuanto al registrar valoración aleatoria, los miembros del área de salud podrán registrar los signos vitales y síntomas de los trabajadores a los cuales realizan valoraciones médicas de forma aleatoria, tal como había mencionado anteriormente. Esto con el fin de detectar de forma temprana posibles contagios en determinadas áreas de la empresa. En cuanto a la aplicación web, en consultar registros de estado de salud, una vez que el trabajador registró su estado de salud desde la aplicación móvil general, un miembro del área de salud podrá revisar dicho registro. En registrar diagnóstico y plan, si el trabajador no conoce su diagnóstico, el miembro del área de salud lo registrará con base en sus signos vitales y sintomatología registrados. De igual forma, si el trabajador sí conoce su diagnóstico, el miembro del área de salud va a registrar dicho diagnóstico con base en el comprobante que se adjuntó. Los miembros del área de salud podrán consultar los envíos de las incapacidades de los trabajadores, las vacunas, sus vulnerabilidades, consultar el seguimiento a contactos, es decir, su seguimiento a la salud de los posibles contagiados de COVID, consultar los vulnerables por contacto familiar, consultar los resultados de las valoraciones aleatorias y en consultar trabajador COVID. Esto es porque si un trabajador está contagiado de COVID, ya lo indicó en la aplicación móvil general, y como mencioné, va a registrar información como fecha de lugar de realización de prueba, lugar de contagio, etcétera. Toda esa información va a ser consultada a través de este caso de uso. Pasando con el diagrama de clases, por cuestiones de confidencialidad con la empresa para quien se está realizando este sistema, simplemente se puede mostrar un pequeño extracto de todo el diagrama, en donde podemos observar que tiene la clase trabajador, que es la clase encargada de representar a cada trabajador de la empresa con sus datos generales. La clase vulnerabilidad, que permite la gestión de las vulnerabilidades de los trabajadores. La clase vacunación, que es la clase responsable de la gestión de la información de las vacunas recibidas por los trabajadores. La clase vacuna, que es la encargada del manejo del catálogo de vacunas de COVID-19. La clase seguimiento salud, que se encarga del manejo del seguimiento del estado de salud de los trabajadores de la empresa, de la cual se derivan otros tipos de seguimiento. El seguimiento sano es la clase responsable de realizar los cambios pertinentes cuando el trabajador se encuentra sano. Seguimiento contacto familiar. A través de esta clase se realiza la gestión del seguimiento de la valoración médica a los trabajadores que tienen un familiar contagiado de COVID en su casa. En seguimiento contacto es la clase que realiza el control del seguimiento de la valoración médica de los contactos, es decir, de los trabajadores que pueden llegar a contagiarse. Seguimiento enfermo es la responsable de la gestión del estado de salud de los trabajadores cuando estos indican que no se sienten bien. Seguimiento COVID es la clase encargada del manejo de la información de los trabajadores enfermos de COVID, además de permitir la gestión de las valoraciones médicas correspondientes a su seguimiento. Y seguimiento sitio es la clase que realiza la gestión de las valoraciones médicas aleatorias realizadas a los trabajadores de la empresa. Pasando con el diagrama de componentes, la aplicación web está representada mediante el componente aplicación web y ambas aplicaciones móviles se representan de la misma forma mediante el componente aplicación móvil. Del lado de la aplicación web tenemos el componente pantallas web. Este incluye todos los archivos XHTML que actuarán como vistas mediante el uso de widgets y llamadas que proporcionan los componentes Java Server Faces y Prime Faces. Tenemos el componente bien administrado, en donde se encuentran las clases necesarias para el control y manejo de la lógica del negocio mediante el consumo de widgets y llamadas que proporcionan los componentes Java Server Faces y Prime Faces. El componente modelo web. Dentro de este componente se encuentran las clases necesarias para la encapsulación y manipulación de los datos requeridos a gestionar y presentar. El componente algoritmo LPA contiene la implementación del algoritmo de propagación de etiquetas, el cual va a trabajar con la base de datos orientada a grafos.
El componente proveedor de servicios REST representa todos los servicios REST que van a permitir hacer llamadas a los servicios web necesarios para obtener datos en formato JSON. El componente Jersey representa a la biblioteca Jersey, la cual permitirá la definición y manejo de los servicios REST, además de que se va a encargar de ofrecer los servicios necesarios a las aplicaciones móviles. El componente acceso a datos, dentro de él se encuentran las clases encargadas de establecer la conexión a la base de datos orientada a grafos mediante el consumo de los accesos ofrecidos por el componente de driver Neo4j. La función de este componente es que mediante los drivers necesarios va a ofrecer el acceso a la base de datos orientada a grafos. Este componente consume la gestión de los datos proporcionada por el componente base de datos, el cual representa a la base de datos orientada a grafos, y finalmente el componente visualizador, que se va a encargar de consumir las vistas proporcionadas por pantallas web y las va a mostrar en pantalla. Y pasando con la aplicación móvil, se tiene el componente pantallas móvil. Dentro de él se van a encontrar los archivos HTML que incluirán el contenido a mostrar. Este componente hará uso de los plugins proporcionados por los componentes de Apache Cordova y Control.js. Este último incluye aquellos archivos JavaScript que permitirán la realización de las validaciones y manipulación del DOM, además de que se va a encargar de consumir los servicios que proporcionará la aplicación web. Como conclusiones, las enfermedades infecciosas siempre van a existir y es por ello que la detección oportuna juega un papel fundamental dentro de la sociedad, principalmente dentro de las empresas que cuentan con una gran cantidad de personal, ya que una mala gestión en el control de las enfermedades infecciosas puede llevar al surgimiento de contagios fuera de control, lo que provoca un paro de labores, afectando tanto a los miembros de la empresa como a la sociedad en general, dejándola sin bienes, sin servicios, sin trabajo, tal y como lo hemos observado con el caso de COVID-19. Cabe mencionar que en el ámbito de la investigación se han llevado a cabo trabajos que permiten un mejor control de la propagación de las enfermedades infecciosas, sin embargo poseen deficiencias en cuanto a su aplicación o técnicas para considerar la propagación de contagios para los casos específicos de las pymes en México. Por lo anteriormente mencionado y en busca de beneficiar a las empresas, principalmente a sus trabajadores, es que se considera importante la creación de dos aplicaciones móviles y una aplicación web que en conjunto, con una base orientada a grafos, faciliten la detección temprana de todos aquellos posibles contagios que se puedan suscitar. Estas fueron las referencias empleadas para la elaboración del artículo. Y de mi parte eso sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias por respetar el tiempo. ¿Alguna pregunta para Ana? ¿No hay preguntas para Ana? Las pueden escribir en el chat. ¿No? Ana, yo sí tengo algunas preguntas. Entonces, este artículo que estás presentando es apenas el análisis que llevas realizado. Y así es, en su momento fue el análisis, en este momento estamos en la etapa de codificación, ya se está elaborando. Estábamos esperando que la empresa terminara de darnos sus requisitos, ya los terminó de dar, por lo tanto ya estamos en la fase de desarrollo. Ana, ¿qué metodología piensas utilizar o estás utilizando ya para desarrollo de este software? La metodología Scrum. Teniendo en cuenta pues esas necesidades particulares de este proyecto. Sí, se está manejando la metodología Scrum para poder entregarles pequeños avances a lo que es la empresa, porque ellos lo que necesitan es algo que los ayude a agilizar sus tareas que de por sí ya realizaban y ahora con el COVID ahora tienen que realizar más tareas. Entonces se optó por esa metodología para poder irlos ayudando en ese sentido. Ok. La segunda pregunta es relacionada con mencionabas en las conclusiones a las pymes, ¿no? ¿Qué tan difícil crees tú que es implementar este tipo de aplicaciones en las MIPYMES y en las pymes de México? Bueno, considerando que, como hemos visto, muchos negocios han estado cerrando a causa de la pandemia, lo cual nos llevó a concluir que no cuentan con los recursos suficientes para invertir en otro tipo de sistemas para un seguimiento, como pueden ser un Fitbit, cosas así que lean su pulso, su ritmo cardíaco, etc. Entonces, con base en eso, nos estamos centrando en aquellas empresas que no tienen dichos recursos
Por eso fue que se optó por 2 aplicaciones móviles y una aplicación web con una base de datos orientada a grafos. Su implementación dentro de las pequeñas empresas no va a tener un costo, por así mencionarlo, por lo que siento que no va a ser tan difícil para ellos. En este caso, como es una aplicación especializada para una sola empresa, va a incluir otras funciones que no van a necesitar en otras empresas, pero sí se puede llegar a adaptar a las necesidades de cada una de ellas. Ok, muchas gracias, Ana. ¿Y cuál es el reto más grande que ves de la realización o para la realización de esta aplicación? El reto más grande podría ser considerado la detección de los contagios. Hay que considerar todas las posibles relaciones que llegan a tener los trabajadores, ya que no simplemente nos estamos basando en trabajadores que estén en la misma área o que estén en el mismo departamento. También vamos a considerar aquellos casos en donde compartan el transporte público, ya que es una empresa que utiliza el transporte para traer a sus trabajadores de otros lados. Entonces, esa es la parte un poco más complicada, el detectar todas las posibles relaciones que hay entre los trabajadores sin centrarnos solamente en el hecho de que comparten el mismo puesto dentro de la misma área. Ok, pues muchas gracias, Ana. Excelente presentación, te felicito y espero que en la próxima edición del CIMS nos estés presentando el caso práctico de aplicación de este sistema que pues parece que tiene mucha expectativa y bueno, pues todos quisiéramos tener uno de nuestras organizaciones. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias. Voy a permitirme, se me estaba olvidando, ¿sí? Voy a permitirme, si me das chance, voy a proyectar un segundito, lo encontramos. A ver, un segundo. Ando lenta, disculparán ustedes. Ahí voy. Por favor, me dicen si se está proyectando. Se está proyectando, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, así es. Muy bien. Entonces, Ana, pues a nombre del Centro de Investigación en Matemáticas y la Universidad Tecnológica de Torreón, se otorga el presente reconocimiento y agradecimiento a Ana Beatriz Moreno Soto y Beatriz Alejandra Olivares Cepagua por su valiosa participación en el Congreso Internacional CIMS 2021 con su artículo Análisis de un sistema de seguimiento al contagio de enfermedades infecciosas dentro de una empresa mediante el uso de bases de datos orientadas a grafos. CIMS se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Torreón, Coahuila, México, del 20 al 22 de octubre del 2021. Firman la presente Raúl Martínez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Hugo Montoya Díaz, presidente de CANIETI, y el doctor Gerald Mejía Miranda, presidente del CIMS. Ana, pues muchísimas gracias y esperamos verte en la próxima edición del CIMS. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a pasar con la segunda ponencia. En este caso se titula Diseño de panel de control didáctico. Autores Misael Abimael, Zavala Rodríguez, Eduardo Salazar Valle y Gloria Mónica Martínez Aguilar. ¿Está presente algún autor de este artículo? Buenas tardes, sí. Muy bien, Misael. Ok. Muy bien, Misael, te recuerdo, cuando gustes comenzar a proyectar, te recuerdo que tienes 20 minutos. Agradeceremos que respetes esos 20 minutos para que nos des oportunidad a la comunidad de hacerte algunas preguntas. Claro que Cuando sí. gustes, Misael. Buenas tardes, buenas noches acá. Mi nombre es Misael Abimael Zavala Rodríguez. Soy alumno egresado del Técnico Superior Universitario, área de automatización de la Universidad Tecnológica de Torreón en el año 2021 y actualmente estoy estudiando una licencia en Sistemas Automatizados y Redes Informáticas Industriales en la IUT Henri Poincaré de Longwy, en la ciudad de Longwy, Francia. Esto como parte del programa Mixprotec.
un programa de cooperación franco-mexicana que permite a los estudiantes estudiar durante un año en el país galo. El día de hoy voy a presentarles el proceso para la creación de un panel de control didáctico, un trabajo que fue realizado en conjunto con el ingeniero Eduardo Salazar Valle y la doctora Gloria Mónica Martínez Aguilar, todos miembros de la universidad, y de los cuales dejo la información de contacto en la parte baja de la diapositiva. Pasando ahora un poco a lo que es el contenido, en esta presentación abordaremos tanto una pequeña introducción al tema, desde la parte de proceso de control y la parte pedagógica. Pasaremos al diseño de este proyecto, pasando por elementos de paneles, simbología y diseño asistido por computadora. Pasaremos por el desarrollo de estos temas, análisis y resultados, conclusiones y finalmente las referencias. Entrando un poco en materia, podemos decir que toda producción que sea liderada por un proceso ingenieril va a requerir de procesos de control para lograr los objetivos determinados. Ahora, ¿cuál es la función de estos procesos de control? Pues bueno, la función es gestionar o regular la forma en cómo se comportan los actuadores para así cumplir con el objetivo establecido. Como nosotros sabemos, en toda línea de producción se tienen diferentes sensores que van a medir variables que se van a procesar de manera numérica, mediante un ordenador y mediante un código, y a partir de este código, de estas operaciones lógicas, se va a tomar una decisión para enviar una respuesta mediante actuadores. Esto con el objetivo, bueno, de cumplir con la tarea que se desee. Además, pasando un poco por el lado didáctico, podemos decir que el material didáctico es de suma importancia para el desarrollo de los jóvenes en su formación durante la ingeniería, más en ingenierías que van desarrolladas u orientadas hacia el área de control como es la ingeniería mecatrónica. Y además la mejor manera de aprender es mediante la manipulación a través del uso de material concreto. Al día de hoy se ha demostrado que los métodos educativos tradicionales ya no son suficientes para satisfacer las necesidades de un mundo que es tan competitivo y que demanda jóvenes con una educación que sea realmente integral. Debido a esto, la educación conductista, el antiguo método de educación, ha pasado a un segundo plano y está cediendo terreno a un modelo constructivista. Este modelo constructivista pone al alumno como el forjador de su propio conocimiento mediante diversos factores, como la exploración y la interacción con su entorno. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos que se realizan por innovar en el ámbito educativo, se sigue teniendo un déficit en cuanto a la calidad de los materiales. En este trabajo se presenta el diseño, se presenta la implementación, se presenta el montaje y mantenimiento de platinas didácticas de control, tomando en cuenta los atributos elementales de los dispositivos para evitar accidentes en los usuarios y en los alumnos, así como para disminuir tiempos de trabajo y aumentar la eficiencia de este equipo. Pasando ahora a lo que es el área de diseño, se van a abordar principalmente tres componentes. Las platinas en realidad son conformadas por una gran cantidad de ellos, pero a consideración del equipo, los más importantes es el uso de un contactor. Poniendo un poco en contexto, un contactor es un elemento electromecánico que, bueno, ¿cómo funciona? Se hace pasar una corriente por una bobina, se excita esta bobina y mediante el campo magnético que genera, mediante esta inducción de la bobina, hay un movimiento en los muelles mediante resortes que permite que contactos que estaban cerrados se abran, contactos que estaban abiertos se cierren. Esto para realizar diferentes funciones de enclave y activar actuadores. Además tenemos botones, elementos mecánicos que son pulsados normalmente con la mano o con los dedos y que convierten esta fuerza mecánica en un movimiento de resortes para abrir o cerrar contactos. Y finalmente la fuente de poder, que es el dispositivo que se encarga de generar la diferencia de potencial para alimentar nuestros actuadores. En este caso estamos hablando de fuentes de poder de corriente alterna. Pasando ahora a la simbología, cabe recalcar que la simbología es una representación gráfica perceptible y que es, que es aceptada por un grupo de personas. En este caso se usa la simbología europea debido a su amplio uso en el área de control y porque lo que se buscaba también con este proyecto era acercar un poco a los usuarios con este tipo de simbología, ¿sí? Con estas normativas europeas, ya que como todos sabemos en México, bueno, de las más usadas son las americanas. En cuanto a la simbología del contactor de corriente alterna, es un diseño bastante sencillo. Como podemos ver, se tiene la bobina que es representada por un rectángulo, con dos terminales A1, A2. Por esos terminales va a pasar la corriente eléctrica y al momento de excitar esta bobina, lo que va a pasar es que los contactos normalmente abiertos van a cerrarse y los contactos normalmente cerrados se van a abrir. En cuanto a la simbología de nuestra botonera, es un diseño también bastante sencillo que se repite 3 veces. Se tiene un botón, ¿sí? Un botón con retorno, no es un botón que se enclava. Este botón al momento de presionarlo, esta línea nos indica que los contactos, que se vean afectados por esta línea van a cambiar de estado. En este caso, al estar abierto, al presionarlo se va a cerrar. Si está cerrado, al presionarlo se va a abrir. Y en esta parte de su derecha
lo que tenemos es la luz piloto, una luz piloto que también tiene sus dos bornes de alimentación. Pasando ahora a la parte del diseño asistido por computadora, se implementó un sistema plugin, un sistema en el cual consta simplemente de conectar y desconectar los cables, con el objetivo de reducir tiempo para que los usuarios pudieran aprender cómo funciona de una manera rápida, simple, eficaz e intuitiva. Bueno, como ya se mencionó al inicio, es simbología de contactos de elementos de control europea. Se usa el sistema de acotaciones con medidas reales del sistema centímetro, gramo, segundo en el software SolidWorks 2020 y en especificaciones técnicas sobre el diseño. Se usa una separación de 2.5 centímetros entre cada línea de contactos, una inclinación de 25 grados, un diámetro de 90 milímetros para los bornes, etc. Pasando aquí al diseño de simbología del contactor, como podemos ver, se tiene el área en la cual va tanto el contactor como el módulo de sobrecargas, que tiene dimensiones de 10 por 4 centímetros, se tienen las ranuras para los cables, la dimensión de la bobina de 1 por 2 centímetros, la inclinación que mencionaba de 25 grados. Pasando ahora al diseño de la botonera, es un mismo sencillo, en este caso se utilizaron botones de la marca Schneider, que son de 2 centímetros de diámetro. Aquí están los 90 milímetros que comentaba de diámetro de los plugins. Y finalmente el diseño del panel de alimentación trifásica, que también se realizó en el programa SolidWorks. Como aquí podemos ver, se tienen tres figuras que indican al usuario que se debe hacer un barreno en esa área para introducir las luces piloto. Además, aquí abajo se tienen los 3 bornes para las 3 líneas, la salida neutro, este espacio en el cual se va a implementar los elementos termomagnéticos, que son de protección o también llamadas pastillas, y el tomacorriente. Pasando ahora a la elaboración y montaje de placas, en esta etapa, es una etapa de barrenado del equipo y bueno, es necesario realizar un proceso que sea cuidadoso y eficaz, debido a que un mal ensamblaje puede provocar algún accidente que ponga en riesgo al usuario. Por este motivo se recomienda trabajar con el equipo de seguridad completo y con material en buen estado, pasando por brocas con filo, un taladro que tenga la potencia adecuada, etc. Para realizar los barrenos se utilizó un taladro de banco de potencia de medio caballo, que es el que se puede ver en la imagen a la izquierda, y brocas de diversos diámetros según el ancho, plugin, tornillos, botones, luces piloto, etc. El montaje de los componentes resultó ser sumamente sencillo. Para esto solo fue necesario separar las luces piloto y los botones de su carcasa. Es recomendable hacer uso de un destornillador para esto. Una vez que se tienen las dos partes sueltas, se montan en la placa, y en el caso de los conectores plug-in fue necesario limar un poco para que pudiera hacer un buen apriete de la tuerca. Una vez montado, se puede proceder con el cableado. En la etapa de cableado se procedió a cortar trozos de cable calibre 16. Este es el cable que es recomendado para trabajar con este tipo de corriente. Y se dejaron los dos extremos sin recubrimiento aproximadamente 1.5 centímetros. ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de realizar un amarre entre el cable y la terminal de ojillo. Una vez que se han realizado todos los amarres de toda la placa, se procede a reforzar las uniones con un cautín y estaño. Es importante que las soldaduras se apliquen en abundancia para que pueda recubrir de manera correcta todas las bordes del terminal de ojillo y que no haya ningún falso contacto. Una vez que se ha hecho esto, se puede proceder a ajustar las tuercas. Pasando ahora a la parte del diagrama eléctrico, pues bueno, una breve recapitulación. El diagrama eléctrico, pues es una representación gráfica de un circuito, una instalación eléctrica en la cual se van a mostrar todas las relaciones que hay entre los componentes que integran este sistema. Es de suma importancia tanto para el usuario como para la persona que se encarga de dar mantenimiento. Esto se hace con motivos de seguridad. Y bueno, pasando rápidamente por este diagrama, podemos ver tanto el relé principal como el módulo de sobrecarga y el bloque de contactos auxiliares. Estos se unen mediante un pin, y de estos salen los cables que van conectados a todos los bornes para la línea, los contactos auxiliares, etc. En cuanto al diagrama eléctrico del panel de la botonera, es un diagrama bastante sencillo que se repite 3 veces. Se tiene un botón de doble estado, biestado, normalmente abierto, normalmente cerrado, del cual van a salir cables conectados a cada uno de los bornes, y además se tiene la luz piloto con sus dos terminales de alimentación de 24 volts de corriente directa. En cuanto al diagrama eléctrico de la alimentación trifásica, también es sumamente sencillo. Se tienen las 3 líneas, línea 1, línea 2 y línea 3. Se hace una derivación de la línea 1 y del cable neutro para así poder alimentar al tomacorriente con 120 volts. Y se vuelve a hacer otra derivación
que va a pasar a los interruptores termomagnéticos de protección. A partir de aquí se hace una derivación doble. Una salida va conectada con una de las luces piloto y la otra salida va conectada con uno de los bornes. Al final de todas las luces piloto se hace un regreso a la línea neutro y así es como estaría completo el circuito. Pasando ahora a la parte del montaje en el laboratorio. Este montaje se realizó en el laboratorio pesado número 3 de la Universidad Tecnológica de Torreón. Fue hecho en las mesas de trabajo presentes en la universidad que no tenían ningún uso por parte del alumnado. Esto es porque el equipo que estaba presente ahí estaba orientado principalmente a ingeniería eléctrica, no tanto a ingeniería mecatrónica, las materias de control que se llevan. Además de que por el tiempo son paneles demasiado viejos, algunos ya no funcionaban, por lo cual se retiraron algunos para implementar este nuevo equipo. Para instalarlas, obviamente, se liberó el espacio correspondiente al de cada platina y se ajustaron con tornillos cabeza de estufa. Como se puede apreciar en la figura, se instalaron los paneles por juego. En la parte izquierda se tiene un panel de alimentación, un panel con un contactor de corriente directa. En la parte de derecha un panel con un contactor de corriente alterna y en la parte de arriba el juego de la botonera. Es importante aclarar que en este panel en particular no se puso un panel de alimentación trifásica porque este ya contaba con uno, que es el que se encuentra en el fondo de la imagen. Se instalaron por juegos para tratar de que los alumnos pudieran usarlo en cualquier materia de la universidad, entonces para que pudieran tener un espacio de trabajo en el que tuvieran todo el material necesario. Pasando ahora a los análisis y resultados, se realizó un análisis comparativo a través de una encuesta entre los alumnos de la universidad en base a sus opiniones, teniendo como base una práctica bastante sencilla, arranque y paro de un motor trifásico. Aquí está el diagrama que se propuso a los alumnos. Se hizo esta práctica en una muestra de 40 alumnos, tanto de TCU Mecatrónica, Sistemas de Manufactura Flexible y Ingeniería Mecatrónica. Lo que hacían los alumnos era trabajar con el sistema convencional. Después de esto, hacían la misma práctica con el sistema didáctico propuesto. Y posterior a esto, los alumnos contestaban una encuesta en la plataforma Google Forms, en un dispositivo electrónico, dando sus opiniones en base a los dos equipos. Cuando se trabajó con el equipo convencional, se tuvo una práctica exitosa, pero se presentaron falsos contactos en el contactor y los alumnos tenían una mayor dificultad para identificar las terminales. Esto, bueno, trajo consigo una pérdida de 15 minutos, en el momento en el que los alumnos trataban de identificar las fallas. Y aparte, como se puede ver en la foto, se tiene un trabajo que no es ordenado. Esto es algo que no se busca en ingeniería. En ingeniería lo que se busca es tener procesos ordenados. Un proceso ordenado conlleva un buen resultado. En este caso, por la misma naturaleza del material, los alumnos terminaron perdiendo 15 minutos. En cambio, con el equipo didáctico se tuvo una práctica también exitosa, con un margen de error reducido. Los alumnos resolvieron la práctica más rápido, la resolvieron en alrededor de media hora. Entonces aquí se puede ver que, bueno, el objetivo principal, que era el uso del tiempo, se cumplió. Con los datos obtenidos, una vez que los alumnos terminaban la encuesta, se realizó una prueba test student, donde se observó una diferencia significativa P igual a 0.0014 entre el sistema propuesto y el convencional. A grosso modo, en esta encuesta se presentaban preguntas de índole comparativo, cuál de los paneles se les hacía más fácil de manejar, cuál era más intuitivo, con cuál de ellos veían que había una aplicación práctica del conocimiento que ellos habían adquirido, cuáles creían que iba a ser algo que iban a ver realmente en la industria, preguntas de este tipo. Al momento de realizar esta prueba, mediante estadística descriptiva, se obtuvo esta diferencia de P igual a 0.0014, lo cual demuestra que no hay prácticamente ninguna similitud entre los dos equipos. Es una diferencia total, a excepción de que los alumnos tienen de uno y de otro. Y bueno, en base a esto, el equipo diseñado en este trabajo cumple con todas las demandas necesarias para brindar al alumno un equipo de calidad que le permita desarrollarse en un entorno educativo constructivista, en donde el alumno es responsable de su proceso educativo, pero el profesor es el encargado de crear condiciones óptimas y se convierte en un facilitador que lo orienta durante este proceso. Bueno, en cuanto a conclusiones, el uso del equipo didáctico propuesto resulta en un mejor aprovechamiento de tiempo que permita a los usuarios enfocarse en una buena implementación de líneas de código y trabajar de una manera más segura. Además, es un sistema apegado a la metodología práctica tan característica de la red de universidades en el país. Este equipo se puede usar en materias como control de motores, integración de sistemas automáticos, controladores lógicos programables, etcétera.
Y bueno, aparte permite la creación de un entorno pedagógico constructivista, como ya se mencionó, que se caracteriza por su rapidez, facilidad de uso, apego con los conocimientos teóricos propios del alumno y su diseño intuitivo. Aquí se presentan las referencias por si, bueno, alguno de los invitados quiere andar un poco más en el tema. Y a nombre del equipo les extendemos la invitación a todos para que hagan la implementación de este sistema en sus universidades. En el artículo se presenta un código QR que los lleva a una descarga directa de las plantillas para que los puedan implementar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Muchas gracias, Michael. ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta para Michael? Sí, buenos días. Buenos días. Adelante. Muchas gracias por la presentación, bastante interesante. Tengo una pregunta sobre la prueba estadística que se usó. Ujú. Bueno, más bien como comentario o sugerencia, ¿no? Yo creo que estaría bien, bueno, se usó una TED Student, la cual pues tiene un supuesto de que se tiene que usar con datos que se apeguen a la curva normal. Por el tipo de preguntas que comentas que se hicieron, así pues de bote pronto, como se dice coloquialmente, pareciera que pudieran no estar totalmente ajustados. Entonces, sugeriría explorar una prueba equivalente a la TED Student, pero con estadística no paramétrica, para ver si se siguen viendo esas diferencias que se vieron tan notables en la diferencia entre los dos aspectos, ¿no? ¿Se hizo algo de una exploración por ese lado? Bueno, en cuanto a tiempos, para ser sincero, este proyecto estuvo un poco corto de tiempo porque, como comenté al inicio, fue un proyecto que se tuvo que terminar contra reloj porque yo tuve que salir del país por mis estudios. Ujú. Entonces es un proyecto que se quedó, bueno, no diríamos inconclusas, pero sí es un proyecto al cual se le quiere invertir más, y no solamente en esta área de paneles para control didáctico, se quiere aplicar, bueno, en otras materias de la universidad. Y sí, muchísimas gracias por su sugerencia. Es muy importante aplicar la estadística en estos campos, entonces es algo que tendremos en cuenta. Ok, sí, sobre todo si dices que lo van a seguir, ya si van a apuntar, por ejemplo, para una publicación en una revista, creo que ahí sería muy observado ese punto, ¿no? Sí, Ok, gracias. gracias a usted. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí nada más para complementar, sí realizamos también la prueba Wilcoxon, que es la no paramétrica, y fueron los mismos resultados, pero nos quedamos al último con la TED Student por el número de datos que teníamos. Ah, perfecto. Muchas gracias. ¿Se hizo alguna prueba de normalidad para ver si los datos estaban ajustados a la curva normal? Sí, también. ¿Y cómo estaban ajustados o no? Sí, estaban. Por eso Ah, nos quedamos con la otra. Es que ok, hicimos las dos. perfecto. Muy bien, muchas gracias. No, de nada. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Misael, mi pregunta para ustedes es, ¿qué tan, bueno, mencionaste, ¿no? Como la diferencia, ¿cuál sería el principal beneficio que ustedes le ven a este proyecto? ¿Y qué tan complicado sería ese despliegue, ¿no? Para que otras universidades, como las invitabas hace un momento, pues puedan realmente implementarlo dentro de sus materias. Bueno, la principal ventaja es en cuanto al aprendizaje, obviamente. Cuando se habla de ingenierías y más en la red de universidades tecnológicas del país, pues se habla de un modelo que es prácticamente práctico, valga la redundancia, en el cual se trabaja mucho tiempo en los laboratorios, se trabaja haciendo prácticas. Y bueno, otro de los problemas que se soluciona con esta implementación es el problema del tiempo que tienen los alumnos.
algo que viví como estudiante en mi tiempo en la universidad, porque las horas clases son de 50 minutos y estos se tiene que entregar el material mucho tiempo antes y se tiene que pedir el material mucho tiempo antes también. Entonces, el tener este tipo de material ya organizado a lo largo del laboratorio permite a los alumnos dedicarse a lo que realmente importa. Porque, por ejemplo, en materias como controladores lógicos programables, el alumno ya sabe conectar un contactor. Lo que aquí importa es manejar el software en el que esté programando. Ya sea que trabaje con un Pérez Allen Bradley, Schneider, de Siemens, etcétera. Entonces, permite al alumno realmente enfocarse en lo que importa en ese momento y a la vez memorizar. Al estar conectando, se realiza una sincronización entre lo que hace, lo que ve, y así se aprende más rápido. Y la segunda pregunta, abordando el tema de la implementación, es una implementación sumamente fácil. En el caso de la universidad, se hizo con material que ya se tenía, material que muchas veces tienen las universidades separado, entonces solamente es cuestión de juntarlo en esta platina, y en el caso de realizarlo por ellos mismos, pues bueno, solamente sería cuestión de comprar el material. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues si me permite, ¿no hay más preguntas para Misael? Ok, Misael, si me permite, voy a compartir mi pantalla. Ahora sí. Bueno, Misael, el Centro de Investigación en Matemáticas y la Universidad Tecnológica de Torreón otorgan el presente reconocimiento y agradecimiento a Misael Ariel Zavala Rodríguez, Eduardo Salazar Valle y Gloria Mónica Martínez Aguilar por su valiosa participación en el Congreso Internacional CIMS 2021 con su artículo Diseño de panel de control didáctico. CIMS se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Torreón, Coahuila, México, del 20 al 22 de octubre del 2021, y firman la presente Raúl Martínez Hernández, rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, Hugo Montoya Díaz, presidente de Canieti, y Yerra Mejía Miranda, presidente del CIM. Muchísimas gracias por tu excelente presentación. Mucho éxito donde estás, me dio mucho gusto que sigas, ¿no? Y que estés ahora sí del otro lado del charco, pues ojalá y más, tengamos más estudiantes como tú que se atreven y que lo hacen. Y muchas felicidades por tu proyecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ponencia titulada Toward Using Self-Generated Data Sources to Decision Support in Agile Software Development. Sus autores, María de los Ángeles, Germán Vázquez, Gilberto Borrego Soto y Ramón René Palacios 5. Está presente María. Muy bien, María, cuando gustes, si quieres ir poniendo tu presentación, por favor. Ya la vemos, ahora sí. Ya la vemos en modo presentación, sí, súper bien. A ver, nada más hacemos una prueba de sonido. Bueno, ¿me escucha bien? Perfecto, sí, perfecto. Ya la vemos y escuchamos bien. María, solo recordarte, de igual manera, agradeceremos si nos tienes respetar esos 20 minutos que tienes para presentarnos tu artículo y para que nos des oportunidad pues de hacerte algunas preguntas. Cuando gustes, María. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es María de los Ángeles Germán Vázquez y en esta ocasión me toca a mí presentarles el artículo desarrollado por su servidora en colaboración con el doctor Gilberto Borrego Soto y el doctor Ramón René Palacios 5. Nuestro artículo se denomina Hacia el uso de fuentes autogeneradas de datos como soporte a la toma de decisiones en el desarrollo ágil de software. Lo que veremos a lo largo de la presentación será inicialmente una introducción para ponernos en contexto de lo que trata el artículo. Posteriormente hablaremos un poco acerca de la gestión del conocimiento, las fuentes de conocimiento detectadas dentro de las empresas de desarrollo de software, el método desarrollado, la propuesta que tenemos y conclusiones y trabajo futuro. Recordando que es un poster paper, también les vamos a dar una actualización del trabajo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Bueno, como bien sabemos, el desarrollo de software es una actividad basada en conocimiento que se encuentra en constante evolución y adaptación al pertenecer a un ambiente altamente competitivo, donde las necesidades de los usuarios y de los clientes cambian constantemente.
Para superar el mercado competitivo en el que se encuentran, las empresas de desarrollo de software han optado por introducir lo que son las metodologías ágiles en sus procesos de desarrollo, puesto que se percibe que ofrecen una mejor respuesta a las necesidades cambiantes del mercado, métodos de desarrollo de software más flexibles y ciclos de aprendizaje más cortos. Estas, entre otras cualidades, han dado la oportunidad de que las empresas de desarrollo de software ofrezcan mayor valor al cliente y a los usuarios a través de entregas tempranas de software funcional. Las metodologías ágiles se encuentran basadas en 12 principios y 4 valores, los cuales algunos de ellos nos han destacado la gran importancia del conocimiento, las habilidades y la experiencia de las personas involucradas en los procesos de desarrollo como factor de éxito o fracaso de un proyecto. Pero bueno, ¿qué es el conocimiento? ¿A qué nos referimos con el conocimiento? Con ello estamos hablando a todo el cúmulo de experiencias, hechos, información y actividades y actitudes que vamos adaptando a lo largo de los años a nosotros. Este cúmulo de experiencias nos permite saber hacer, es decir, dado un contexto o una situación dada, podemos ejecutar actividades eficientemente, además de razonar, aprender y comprender el entorno que nos rodea. El conocimiento lo podemos encontrar de dos formas, principalmente tácito, que es aquel que deriva de la experiencia personal y se encuentra arraigado en cada uno de nosotros. Lo podemos compartir de cara a cara, es decir, a través de la socialización. Por otro lado, tenemos el conocimiento explícito, el cual ya se encuentra estructurado y sistematizado, por lo que es más fácil de compartir y comprender, como es el caso de los manuales de usuario o las fórmulas matemáticas. Cuando ya hablamos de las empresas de desarrollo ágil, nos damos cuenta que la mayor parte del conocimiento que podemos encontrar dentro es tácito, es decir, que permanece en cada uno de los individuos que componen la organización. Esto se ha dado, la gran cantidad de conocimiento tácito, a diferencia de las metodologías tradicionales, se ha dado principalmente por el reemplazo de la generación de documentación detallada al intercambio de la comunicación cara a cara, además de que las metodologías promueven mucho los individuos y sus interacciones sobre los procesos y herramientas que utilizaban anteriormente. Pero, ¿qué pasa cuando no le damos suficiente atención al conocimiento generado dentro de la empresa? Puede ocurrir que dentro de un mismo equipo, si por ejemplo yo y mis compañeros estamos desarrollando un proyecto y yo no conozco los conocimientos, experiencia o habilidades que tienen mis compañeros, estoy desperdiciando ese conocimiento, por lo que puedo afectar, en dado caso de que me falte ese conocimiento, puedo afectar negativamente a mi equipo. Esto se debe principalmente a que no existe como tal una especificación de las metodologías ágiles de cómo reutilizar y compartir el conocimiento. Esto no quiere decir que se aplicaba a las metodologías tradicionales tal cual, sino que a diferencia de las metodologías tradicionales, donde encontrábamos gran cantidad de documentación y detalle en lo que se hacía, cómo se hacía y lo que no se hacía, en las metodologías ágiles no tenemos esos documentos, por lo que el conocimiento se pierde. Por lo que si existiera una forma sistemática de poder extraer y compartir todo ese conocimiento generado diariamente por los equipos de desarrollo, facilitaríamos el acceso al conocimiento de cualquier individuo en un momento dado, cuando éste lo necesite, principalmente para tomar decisiones estratégicas a corto plazo, ya que hay que tener en cuenta que los equipos ágiles se encuentran envueltos en situaciones donde deben de tomar decisiones rápidamente, lo cual esta decisión puede marcar el éxito o fracaso o puede marcar un punto importante dentro del proyecto. Además de que el compartir conocimientos dentro de la organización motiva el intercambio y la creación de nuevo conocimiento, que es algo que no vemos comúnmente, debido a que se tiene esa cultura de guardarme para mí el conocimiento que yo tengo, puesto que si lo comparto, creo la posibilidad de que mi compañero podría obtener un mejor puesto o ser mejor que yo en alguna cosa, aunque esto claramente no siempre es cierto. Entonces, teniendo en cuenta todo el conocimiento que reside dentro de las empresas de software, se ha identificado la gestión del conocimiento como una estrategia clave que nos puede ayudar a crear, compartir, distribuir y comprender los diferentes tipos de conocimientos en busca de mejorar la productividad y competitividad de una empresa. Por lo que si lo aplicamos a un contexto ágil, significaría una contribución muy importante para la toma de decisiones y por ende a la mejora de procesos de desarrollo, al sacar provecho de las experiencias y conocimientos tanto individuales como colectivas para la creación de una base de conocimiento sólida que me permita a mí y al equipo acceder al conocimiento necesario cuando lo requiera. Sin embargo, ya puestos en el desarrollo ágil, debido a los múltiples canales de comunicación, los equipos distribuidos y la documentación reducida, podemos encontrar dos grandes obstáculos a la hora de integrar estrategias de gestión del conocimiento. Primeramente, el tiempo para externalizar el conocimiento tácito y usarlo
Es decir, el tiempo que le lleva a un individuo o a la empresa en general en identificar qué miembro del equipo o qué equipo contiene el conocimiento que yo requiero, y aparte saber si ese miembro está predispuesto a compartir mi conocimiento. El tiempo que conlleva hacer ese proceso es demasiado largo y probablemente tedioso. Además, la presión para entregar software funcional, como pueden ver, esos dos obstáculos vienen a dar al tiempo que tiene el equipo. Entonces, si no aprovechamos todo ese conocimiento que está perdido y que se encuentra dentro de la organización, podemos presentar graves consecuencias. El principalmente, y que lo podemos ver diariamente en las empresas de desarrollo de software, es el depender fuertemente de algunos miembros del equipo. Comúnmente esto lo podemos ver cuando se presenta alguna situación problemática o algún error dentro del código y solamente una o dos personas que tienen conocimiento suficiente o la experiencia son quienes se encargan de dar solución a esos problemas. Pero ¿qué pasa si dependo fuertemente de algún miembro? Cuando este miembro se va de mi equipo o se va de mi empresa, entonces todo ese conocimiento se perdería y tendría que volver a buscar a otra persona que comparta los mismos conocimientos o tenga mayor conocimiento que quien se fue. Aunado a ello, el desconocimiento de nuevas tecnologías a la hora de iniciar un nuevo proyecto, la falta de innovación, tanto individual, colectiva como de la empresa, la pérdida de tiempo en resolver errores comunes que suelen surgir en varios proyectos con el mismo tipo de características, procesos poco confiables que se puede dar mucho en las empresas pymes, puesto que no tienen procesos de desarrollo establecidos como tal, y la falta de eficacia por repetir soluciones que ya existen, que como dicen coloquialmente, gastan esfuerzos en reinventar la rueda. Pero ¿por qué enfocarnos solamente en el conocimiento tácito que se puede encontrar dentro de una organización o una empresa de desarrollo de software? No es el único conocimiento que podemos encontrar, ya que autores como Mathis y Gies han demostrado que reside muchísimo conocimiento desconocido y sin explotar dentro de las herramientas de trabajo que utilizan diariamente los equipos de desarrollo, el cual nos puede ser útil para toda la empresa. Este conocimiento lo podemos obtener desde repositorios de código, manejadores de errores, manejadores de requerimientos. Por ejemplo, los repositorios de código, tal como GitHub, nos proveen un historial de las modificaciones o actualizaciones que va sufriendo un código a lo largo del proyecto. Podemos identificar quién hizo esa actualización o modificación y por qué. Los manejadores de errores, por otro lado, nos permiten realizar un seguimiento del estado de los errores que surgen en el software. Esto nos ayudaría, por ejemplo, a identificar la raíz de mi error o el origen de mi error, o saber si alguno de mis empleados es el quien está sufriendo muchos errores continuamente para poder gastar esfuerzos necesarios en capacitarlo. Un ejemplo donde podemos encontrar manejadores de errores es Azure DevOps, que es una herramienta muy utilizada actualmente. Por último, los manejadores de errores como Trello nos ayudan a asegurar el cumplimiento de requerimientos y anticipar las solicitudes de cambio que nos puede proporcionar el cliente para así saber distribuir los esfuerzos y el tiempo que tenemos para terminar el proyecto. Pero como bien sabemos, una cosa es la teoría y otra la práctica. Así que para identificar las fuentes de conocimiento y comprender los flujos de conocimiento dentro de las organizaciones de software se recurre a la metodología COFI. La metodología COFI tiene el objetivo de identificar el rol del conocimiento en todos los procesos que dan cuerpo a una empresa, principalmente aquellos procesos, en este caso, de desarrollo de software. Está compuesto de tres fases. Primeramente, el modelado del proceso con un enfoque en los flujos de conocimiento, el análisis de flujos de conocimiento y por último, la identificación de herramientas de trabajo involucradas. En este caso, para esta investigación, solamente utilizamos las últimas dos fases, que es el análisis de flujo de conocimientos y la identificación de herramientas de trabajo involucradas. En la primera fase de análisis de flujo de conocimiento, inicialmente hicimos una revisión de la literatura sobre los procesos de construcción de software en los enfoques de desarrollo ágil únicamente, para detectar las fuentes de conocimiento que podríamos encontrar y qué tipo de conocimiento nos podrían proveer, donde destacamos la contribución de autores como Mathis y Gies, Chau Maren-Melling y Janser Cabral, Rivero y Nol, quienes ellos nos plantean las fuentes de los beneficios que podemos obtener de la gestión del conocimiento en empresas de desarrollo, las fuentes de conocimiento que podemos encontrar y cómo explotarlas. Y por último, Janser Cabral nos hace una revisión de toda la literatura existente de cómo aplicar esta gestión del conocimiento en métodos ágiles, además de que nos hace ver la perspectiva de la tradicional contra la perspectiva ágil, para determinar también cuál nos podría ser de más ayuda a nuestra empresa o nuestro proyecto. Para complementar la teoría, aplicamos una encuesta a través de Google Forms a 20 desarrolladores de software pertenecientes a 11 diferentes empresas del sur de Sonora. 10 de estas empresas se dedican a la consultoría y desarrollo de software a la medida, y una de ellas se dedica a hacer software propio.
Las características que cumplen estas empresas es que todas aplican el paradigma ágil y todas son pymes. Es demasiado importante aclarar que nos estamos enfocando solamente en pymes, puesto que a diferencia de las empresas grandes, mantienen pocos empleados, equipos multidisciplinarios, los cuales tienen que cumplir muchos roles y hacer muchos trabajos al mismo tiempo. Además de que tienen una gran rotación de personal, a diferencia de las empresas tan grandes, donde podemos ver que es más común que un empleado permanezca gran cantidad de tiempo. Posteriormente, para identificar las herramientas de trabajo involucradas, nos pusimos en contacto con 2 de estas empresas que fueron parte de la encuesta. Estas empresas fueron muy amables y nos proporcionaron acceso a las herramientas que utilizan para que nosotros pudiéramos ver los datos que generaban y qué tipo de dato era. Además, si nos iba a ser de valor o no para la herramienta que buscábamos desarrollar. A su vez, también nos proporcionaron entrevistas individuales con los trabajadores y con los encargados de equipo para que pudiéramos ver cómo era el flujo de conocimiento y cómo colaboraban entre ellos, además de hacerles preguntas para ver qué opinaban ellos respecto a la gestión del conocimiento que se implementaba en su empresa. Como resultados preliminares, claramente la primera parte nos demostró que sí se utilizan herramientas colaborativas a lo largo de todo el proceso de desarrollo de software, lo cual nos puede proporcionar datos que pueden ser extraídos para reutilizarlos en proyectos futuros. Las herramientas más utilizadas eran Trello, Notion, Azure DevOps, GitHub y pues irónicamente Excel, Word, lo cual lo compartían colaborativamente a través del Drive. Sin embargo, a la hora de ya tener ahora sí el contacto directo con las empresas y poner en práctica lo que habíamos visto, nos dimos cuenta que en realidad las herramientas y pues los flujos de conocimiento que mantenían no estaban generando valor como se esperaba. Esto es debido principalmente a que mantienen escasos datos y detalles en sus herramientas de trabajo, no registraban ni daban seguimiento a situaciones problemáticas y errores que iban surgiendo, sino los iban resolviendo sobre la marcha. Y como les comentaba al inicio, dependían de 1 o 2 empleados quienes se encargaban de solucionar esos problemas. Mantenían poca, casi nula documentación en los códigos fuentes, es decir, no se sabía quién había hecho un cambio y por qué lo había hecho ese cambio, simplemente lo iban haciendo sobre la marcha. Es por ello que se llegó a la conclusión de que no pueden ser utilizadas como fuentes de conocimiento para la herramienta que se pretende desarrollar, las fuentes de conocimiento de estas empresas. Así que se ha optado por la búsqueda de fuentes open source para seguir con el mismo propósito de la creación de la herramienta y proporcionarle las bases a las pymes de que ellos puedan integrarlo en sus empresas y tener una base sólida de conocimiento. Teniendo en cuenta eso, como propuesta tenemos que se pretende diseñar, desarrollar e implementar una herramienta tecnológica que integre las capacidades de la inteligencia de negocios y la gestión del conocimiento para aumentar la eficiencia de la toma de decisiones en las empresas de software. Inicialmente nuestro propósito es aplicar en empresas de software ágil el software. Para ello, hicimos la integración de 2 metodologías. La metodología para la gestión y generación de conocimiento y la metodología KDD o descubrimiento de conocimiento en base de datos. Mientras que la metodología para la gestión y generación de conocimiento nos permite identificar las necesidades o problemas que tiene una organización en base al conocimiento, en base al conocimiento y planear las estrategias de cómo vamos a recuperar ese conocimiento para la solución, la metodología KDD sería la parte técnica a través de la cual ya vamos a identificar los patrones, utilizando técnicas de minería de datos e inteligencia de negocios. Vamos a identificar los patrones de conocimiento generados dentro de estas herramientas. Por último, se buscaría difundir y aplicar estos nuevos conocimientos, todo en un ciclo infinito para que la empresa siempre mantenga actualizada su base de conocimiento. Se escogió la inteligencia de negocios en integración con gestión del conocimiento también, puesto que la inteligencia de negocios es una herramienta clave para identificar patrones dentro de los datos que ya tiene la empresa en busca de información y conocimiento relevante. Esto para mejorar los procesos de toma de decisiones y por ende los procesos internos de la empresa. Por otro lado, la gestión del conocimiento nos proporciona una estrategia de diseño y monitoreo de flujo de conocimiento, así como las pautas para implementarlo y distribuirlo dentro de la empresa. Además de esta distribución, buscaría generar la creación de nuevo conocimiento y motivar a los empleados para que siempre estén aportando conocimiento. Como conclusiones, finalmente, obtuvimos que el uso del conocimiento contenido en herramientas de software son clave para detectar y anticipar las situaciones problemáticas en los proyectos. Además, que es altamente importante aprovechar el conocimiento que ya existe. Esto con la finalidad de no ocasionar más carga laboral a los equipos de trabajo, que no gasten más esfuerzo y más tiempo en una tarea de la que ya se puede extraer conocimiento. Esto para evitar el descuido de entregas al cliente, lo cual podría repercutir también directamente en la empresa.
También que actualmente las empresas de software, especialmente las involucradas en este estudio, no aprovechan el conocimiento que tienen tanto individualmente como colectivamente, puesto que la industria del desarrollo de software no tiene una cultura del conocimiento de toda la vida. No quiere decir, porque ya no quiere decir que solo en las metodologías ágiles no se aplique esto, sino también en las metodologías tradicionales existía esta falta de gestión del conocimiento. Además, las malas prácticas ejercidas en la gestión y desarrollo de proyectos de software han provocado que no se cuente con fuentes de conocimiento sólidas, como lo es los manejadores de errores, manejadores de requerimientos y manejadores de código, los cuales no tienen conocimiento como se esperaba que pudiera ser aprovechado. Entonces no se pueden utilizar para respaldar decisiones rápidas y eficientes para cumplir con éxito los proyectos. En base a ello, se pretende encontrar fuentes de datos valiosas que sean open source para desarrollar la herramienta propuesta y proporcionar de esta forma a las pymes desarrolladores de software las pautas necesarias para que aprovechen el conocimiento que generan diariamente. Además, hay que tener en claro que la combinación de datos e interpretación humana es la manera correcta de tomar mejores decisiones informadas en el desarrollo de software, ya que el desarrollo de software, al ser una actividad basada altamente en conocimiento, no podemos basarnos solamente en lo que nos dicen los datos, también tenemos que combinar un poco con la experiencia de los expertos. Y eso es lo que hemos desarrollado a lo largo del artículo. Como bien mencioné al inicio, era un poster paper, por lo que era la parte inicial de nuestra investigación. Actualmente ya hemos seguido trabajando. Se decidió trabajar con el manejador de errores en vez de los otros dos, puesto que detectamos que eran clave para detectar qué tipos de proyectos estaban propensos a encontrar ciertos tipos de errores. Esto con tal de prevenir a los equipos de desarrollo y también que sepan distribuir los esfuerzos, tiempos y dinero en saber cómo van a reutilizar, cómo van a realizar el proyecto evitando o cumpliendo en forma con estos errores. Además de que sirve para comprender la raíz de los errores, nos serviría para priorizar los esfuerzos, para dar soluciones eficientes y capacitar al personal que me esté fallando. Para ello nos vamos a guiar de lo que dice el estándar ISTQB, el cual nos dice las pautas de cómo debería de ser el correcto gestión de los errores dentro de las empresas de desarrollo de software. Y nos marca que los errores deberían de ser manejados como muestra la gráfica, de abierto, asignado, en proceso, corregido, cerrado. Buscamos pasar por todas esas etapas dentro del manejador que vamos a hacer. Actualmente ya identificamos la fuente, que estamos trabajando con Airflow. También extrajimos los datos unos pocos de datos de las empresas. Se nos integró una nueva empresa a la investigación, ahora son 3 empresas con las que estamos trabajando. Extrajimos los datos de valor del manejador de errores que nos proporcionaron y estamos a la creación del ETL. Ya desarrollamos el modelo con el que nos vamos a basar, el cual sería el cuerpo de nuestro ETL. Ya desarrollamos la base de datos inicial, la cual contiene toda la información y ahorita estamos en la división para crear ahora sí el ETL y empezar a buscar los patrones por minería. Y pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, con gusto la atenderemos. Muchísimas gracias, María. Te felicito por tu presentación. Antes de que haga yo mis comentarios, ¿alguna duda para María? ¿O pregunta o comentario? María, te agradezco por respetar el tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, en lo que se van animando, ¿te puedes poner, por favor? Me parece que cuando estás describiendo los principios ágiles. Bueno, 2 de los principios ágiles. Ahí, sí, exacto. Bueno, primero que nada, pues el tema que estás tocando es un tema muy apasionante y además muy complicado, porque esto de gestionar el conocimiento en una organización y el convencer a la gente que está en una organización y decirle que no vamos contra ellos, que no les va a quitar el valor que tienen para la organización, sino al contrario, lo que queremos es formalizar ese valor porque le va a dar mayor beneficios a la organización, pues es un tema muy complicado. Veo que ustedes lo están llevando súper bien, qué bueno, o sea, te felicito, es un proyecto que a mí me encantó, o sea, desde que se revisó y demás. Es muy complicado, pero yo veo que ustedes